Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en esta nueva capacitación técnica sobre el criterio de evaluación en CIA, impacto de emisiones en zonas saturadas por material particulado respirable MP10 y material particulado fino respirable MP2,5. El día de hoy tendremos palabras iniciales de Camila Carrasco, jefa del Departamento de Estudio y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana. También tendremos al relator Gino Olivares, profesional del Departamento de Estudio y Desarrollos, acompañado por supuesto de Camila Ramírez, profesional del Departamento Especialista de Cambio Climático. Las primeras palabras entonces corresponden a la jefa del departamento. Camila, adelante. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al equipo y a todas y todos quienes están conectados en esta nueva capacitación. Una capacitación técnica del criterio de evaluación en el CIA, impacto de emisiones en zonas saturadas por material particulado respirable MP10 y material particulado fino respirable MP2,5. Esta capacitación está dirigida a todas las personas y los actores que participan dentro de todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, tanto evaluadores y evaluadores de nuestro servicio, como también titulares, consultores y ciudadanía en general, para poder reforzar el conocimiento de esta publicación que se hizo recientemente en el marco de las competencias que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, según indica el artículo 81 de nuestra ley. Para comenzar, quisiéramos también reforzar y contarles que existen dentro de la Dirección Ejecutiva lineamientos dentro del periodo de gestión. Por una parte, tiene que ver con la gestión técnica de excelencia pegada a la normativa, con unificación de criterios y por lo tanto nosotros desde esta mirada y desde este lineamiento publicamos guías, publicamos documentos de criterio de evaluación y también para dar una efectividad, conocimiento y digerir esta actividad, estos contenidos, perdón, es importante hacer estas capacitaciones, cursos, etcétera. Como segundo desafío, tenemos la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú en el sistema de evaluación de impacto ambiental, a propósito de que nuestro país también adhiere a este acuerdo de derechos humanos, y también a propósito de la crisis ambiental, a propósito de la pérdida de biodiversidad, el aumento de la contaminación y el cambio climático, se incorpora el cambio climático en la evaluación de impacto ambiental. Como les decía anteriormente, el SEA tiene la función de unificar criterios, ya de acuerdo a lo que establece el artículo 81, particularmente la letra D de la ley 19.300. Es por esto que hemos estado no solamente publicando guías y criterios, sino también instructivos para estandarizar el proceso de evaluación y de esta manera poder entregar herramientas que permitan a su vez entregar certezas técnicas y jurídicas en el proceso de evaluación. Hasta la fecha queremos contarles que contamos con 50 instructivos vigentes, 59 guías vigentes y 17 criterios técnicos de evaluación, como el criterio que se va a exponer el día de hoy. Además, queremos contarle y dar cuenta también de cómo hemos estado avanzando y trabajando desde las capacitaciones y, por supuesto, dentro de la plataforma SEA Capacita. Nosotros propusimos para este año 2023 realizar 20 capacitaciones a la ciudadanía y las planificamos mes a mes. Ya hasta la fecha tenemos un cumplimiento de 16 capacitaciones dirigidas exclusivamente a la ciudadanía, donde ya han participado más de 3.000 participantes. En el caso de las capacitaciones, por cada guía y documento que se publique, como es la que estamos realizando ahora, ya llevamos 33 capacitaciones a la fecha y más de 9.000 participantes han sido parte de estas actividades formativas. Y por último, en el caso del SEA Capacita, nosotros aumentamos en comparación al año 2022 de 3.000 a 50.000 cupos en total. Estos cursos de la plataforma del SEA Capacita se realizan entre el mes de marzo y noviembre. Y ya llevamos de las 50 dictaciones comprometidas, 39 dictaciones de cursos en el SEA Capacita, donde de los aprobados
hay más de 7.000 personas, lo cual esperamos que siga creciendo ya al mes de noviembre, mes en el cual finalizamos este periodo de dictación de cursos a través de esta plataforma por el año 2023 y por supuesto oportunamente vamos a estar informando sobre la malla curricular y sobre los cursos que van a ser dictados ya para el año 2024 que se avecina. Bueno, antes de darle la palabra a Gino Olivares, profesional del TED, y Camila Ramírez, profesional del Departamento de Especialista y Cambio Climático, quisiéramos invitarlos a visitar nuestra página web, quisiéramos invitarlos a, si tienen cualquier duda, comentario o información que pueda seguir nutriendo y trabajando las publicaciones de nuestros documentos, pueden hacerlo a través de comentarios.documentos@sea.gov.cl y además también en nuestra página web, en el Centro de Atención Usuaria, también contamos con un formulario a disposición de ustedes para poder hacer comentarios de algún documento o guía en particular del cual quieran que nosotros podamos responder sus dudas y lo que evidentemente necesiten. Así que sin más, agradecer también el trabajo que se ha de elaborar este documento, que se consideró a las direcciones regionales, han participado organismos de administración del Estado con competencia ambiental, de los distintos departamentos de nuestra división de evaluación ambiental y participación ciudadana, la división jurídica también de nuestro servicio de evaluación ambiental, para entregar este documento sólido, técnico y que permitirá entregar certeza, sobre todo por la temática que es tan importante abordarla. Así que muchas gracias al equipo por su trabajo y sin más dejo con ustedes a Gino Olivares. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias también a Javier y a todos los que están detrás de esta capacitación que hace posible que podamos presentar este criterio a todos y a todos los presentes. También darles la bienvenida y los buenos días a todos y a todas. Y sin más dilación, comencemos con el criterio, este criterio recientemente publicado el mes pasado. Muchos de ustedes deben tener algunas dudas respecto a él, así que vamos a tratar de aclarar las máximas dudas posibles respecto a eso mismo. Al final de esta presentación hay un ejemplo aplicado y también preguntas frecuentes, así que esperamos que con ellas se aclaren bastante de las dudas acaecidas. Sin más entonces, comencemos con la relevancia de este criterio. Para nosotros es importante hablar de la relevancia del criterio porque es finalmente uno de los puntos fundamentales a partir de los cuales se elaboran los distintos criterios y finalmente les dan el sustento. Y uno de los puntos importantes de este criterio es que actualmente a nivel mundial estamos enfrentando una triple crisis ambiental, tanto de cambio climático, pérdida de la biodiversidad, como de la contaminación, en este caso contaminación atmosférica, que sabemos que sus efectos se interrelacionan y por lo tanto es muy importante tenerlos a la vista a la hora de poder evaluar los impactos de los proyectos en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto se hace importante también a la luz de la indicación del 2022 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se reconoce por primera vez como derecho humano el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Esto también cobra relevancia en cuanto, por ejemplo, al contexto en el que se vive en Chile, donde en la actualidad más de 11 millones de personas viven en zonas que están declaradas saturadas o latentes por contaminación atmosférica de material particulado, específicamente MP2,5. Entonces, todo esto hace muy relevante este criterio, también pensando en el objetivo y el alcance que tiene este, porque eso es muy importante a la hora de establecer los límites y qué puede hacer este mismo documento, entendiendo que aquí en esta capacitación no solo están presentes titulares y consultores, sino ciudadanía y todo público en general que quiera entender también cuál es el marco de acción de este mismo. Entonces, dicho eso, el objetivo de este documento responde al reglamento en sí, que es entregar al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el DS40, responde a entregar un criterio de significancia para aquellas zonas en las que existe una superación de los valores de la normativa
las normas primarias de calidad ambiental para MP10 y MP2,5. Entonces, el objetivo está claro en entregar un criterio que tiene relación directa con el literal A del artículo 5 del reglamento, específicamente sobre el aumento significativo de las concentraciones en una zona que esté sobrepasando los niveles de la norma primaria de calidad ambiental, en este caso para MP10 y MP2,5. ¿Y por qué es tan relevante y tan importante esto? Porque finalmente el alcance tiene relación directa con los impactos significativos, tiene relación directa con el reglamento, que es finalmente lo que nos mandata también la ley 19.300, y está en relación a prevenir finalmente los efectos, los impactos significativos sobre la salud. Y no así, y esto es importante también de declarar, no así, este documento no persigue la descontaminación previamente tal, que eso está en el marco de otros instrumentos ambientales, como por ejemplo los planes de descontaminación, sino más bien se apega al reglamento a buscar esta concentración que es significativa en zonas saturadas, por ejemplo, para entender cuándo va a ser un impacto significativo sobre los receptores humanos o no, el aporte de las concentraciones de material particulado 10 y 2,5. Dicho esto, que es muy importante esta prevención del aumento significativo de las concentraciones, vayamos a detallar los contenidos de este criterio. Y este criterio se ordena de la siguiente forma. Como ustedes pueden ver, en un primer capítulo hablamos de la evaluación de las emisiones de material particulado 10 y 2,5, tanto la predicción como la significancia. Esto es importante de conceptualizar porque esto da bajada al segundo capítulo, que es la caracterización del área de influencia y el nombre que se le da a este documento, de esta zona saturada, de esta zona donde existe un riesgo preexistente. Esto lo vamos a detallar más adelante, así que no coman ansias. Para posteriormente hablar del criterio, hablar de la elaboración del mismo, de los valores de significancia y cómo esto se interrelaciona con magnitud, duración y extensión asociados, y bajo lo mismo poder luego plantear uno de los ejemplos. Este documento entrega ejemplos, y que importante, esto lo va a repetir Camila Ramírez, la profesional del Departamento de Especialistas. Estos son ejemplos en el marco de entender la aplicabilidad, no es el criterio mismo. Esto lo deja bien claro en su presentación, Camila. Y con ello, después de ese punto, y ya eso siendo el contenido, y ahora hablando de la presentación misma, vamos a presentar algunas preguntas frecuentes asociadas a este mismo documento. Entonces, yendo nuevamente al contenido, vamos a repasar la evaluación de las emisiones de material particulado, en este caso las concentraciones, caracterización del área de influencia, el criterio mismo lo vamos a mostrar, vamos a describir cómo se elaboró, cuáles son los valores y cómo esto se tiene que aplicar, para posteriormente finalizar con la respuesta de las preguntas que presentamos en la misma presentación. Entonces, vayamos con el primer punto, el primer capítulo de este criterio, que tiene que ver con la evaluación de las emisiones o del impacto de las emisiones de material particulado 10 y 2,5 sobre la salud de la población. Y en este sentido, este documento parte de la base de la predicción, porque hay que entender que finalmente esta evaluación es tanto predicción como evaluación de la significancia. Y en el caso de la predicción hay que tener a la vista la definición misma a partir del reglamento, la cual establece que la predicción de los impactos consiste en la identificación y estimación o cuantificación de las alteraciones directas o indirectas a los elementos del medio ambiente. Y esto es importante porque nos habla, uno, de identificar. Eso tiene que ver con todo otro tipo de guías, por ejemplo, guías que hablan de factores generadores de impacto, que detallan los distintos impactos de los proyectos, guías de descripción de proyectos, etcétera. Pero aquí nos vamos a quedar en lo que es estimación o cuantificación. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque finalmente este criterio habla de una predicción cuantitativa del impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros para aplicar este criterio necesitamos cuantificar las concentraciones de material particulado en los receptores humanos para poder evaluarlo. Y eso finalmente se realiza a partir de la aplicación de modelos matemáticos que puedan representar la dispersión y o transformación de los contaminantes, estos material particulado 10 y 2,5, en la atmósfera con el fin de poder predecir el valor de la concentración en los receptores humanos. Y eso se hace a partir de modelos de calidad del aire, que pueden ser finalmente modelos refinados, modelos de screening. Esto es parte de los análisis que
tiene que hacer los titulares y consultores de proyectos respecto a la elección de este mismo y a la necesidad también de ocupar, por ejemplo, un modelo refinado. Esto se habla en mayor detalle tanto en este criterio como en la guía de modelos de calidad del aire. Esto es importante entender porque finalmente la necesidad de ocupar un modelo refinado tiene mucho que ver con la ubicación de los receptores, con la magnitud de las emisiones, porque finalmente, y un punto importante que creemos necesario remarcar, es que hay que diferenciar lo que son las emisiones de las concentraciones. Hoy día el reglamento y el artículo A habla de las concentraciones porque el marco normativo que está a efecto es las normas de calidad, en el caso del material particulado, que responden a concentraciones, no a emisiones. Las emisiones son este flujo másico, esta cantidad de contaminante en un determinado tiempo que son emitidos, valga la redundancia, en alguna fuente, en fuentes fugitivas, están haciendo excavaciones, escarpes, fuentes puntuales, a través del tubo de escape de algún motor, etc. Y esas son las emisiones, pero la concentración es esa emisión tomada, llevada al ambiente, en este caso a la atmósfera, y dispersada a partir de modelos para entender cómo esa emisión se encuentra con los receptores y es el valor de concentraciones, que finalmente es un valor de cantidad de ese contaminante, microgramos, en un determinado volumen de aire, metros cúbicos. Entonces eso es importante de entender también porque finalmente cuando habla de la predicción cuantitativa, habla de las concentraciones y por eso reza respecto a los modelos, porque finalmente esos son los que representan la dispersión del contaminante. Dicho eso, entonces, para poder aplicar este criterio, necesitamos predecir cuantitativamente cómo se van a comportar las emisiones, es decir, obtener la concentración, porque lo que se persigue es evaluar la significancia. Y aquí volvemos un poco con lo que habíamos hablado al principio. La significancia tiene que ver con lo que establece el reglamento, en este caso el artículo 5 del reglamento del CIA, donde se indica en el literal A, el aumento significativo de las concentraciones por sobre los valores establecidos en las normas primarias de calidad ambiental. Y esto es importante entender porque cuando habla de que se va a buscar o perseguir este aumento significativo por sobre los límites, se está hablando que hay una zona que se encuentra en la superación de estos mismos. Y eso es importante de remarcar porque eso nos habla de la caracterización del área de influencia, es decir, a qué nivel de contaminación están expuestos los distintos receptores humanos que van a ser evaluados. Y esto es lo que les indicaba de manera primera, como esto es lo que les indicaba de manera primera como el riesgo preexistente. Y es punto importante de la caracterización del área de influencia. Este es el segundo capítulo del documento, y en este capítulo hay que entender que este criterio va a ser aplicable a dos zonas específicas o dos caracterizaciones donde están inmersos los receptores humanos, en este caso la área de influencia específica. Una, que los receptores humanos evaluados estén emplazados en una zona declarada saturada por material particulado 10 o 2,5. Y eso es importante porque mientras se encuentran emplazados o ubicados en zonas que han sido declaradas y que no han sido desafectadas como tal, o sea que se mantiene unidad declarativa y se entiende per se que están en saturación, va a ser aplicable el criterio. Y eso es importante mencionarlo porque uno de los puntos fundamentales es que se persigue que no sean desacreditadas estas zonas como saturadas. ¿A qué nos referimos con que sean desacreditadas? A que efectivamente pueden haber algunos valores de estaciones de monitoreo de calidad del aire que no necesariamente hablen o representen concentraciones que están por sobre los niveles de saturación, pero que sin embargo, y a partir de las conversaciones y revisiones de los distintos organismos del Estado con competencia ambiental, en este caso el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, se establece que no se puede desacreditar eso, porque una estación esté indicando que pueda estar bajo los niveles de saturación. En este caso, el área geográfica que esté saturada se va a considerar como tal, su extensión total, para entender que van a estar bajo un riesgo preexistente. Y aquí nuevamente esa definición.
Si bien no se entra en tanto detalle esa definición en este criterio, esa definición viene de la mano de la guía de la evaluación del riesgo para la salud de la población, que fue actualizada en este año, en marzo, el 8 de marzo de este año, y que finalmente habla que el riesgo preexistente es aquel que se genera en una zona determinada donde los contaminantes están superando los valores establecidos en las normas primarias de calidad ambiental. Entonces, en este caso, para las zonas declaradas saturadas se entiende, de material particulado 10 y 2,5, se entiende que se está sobrepasando y por lo tanto se da esta condición de riesgo preexistente. Y esta es la que no puede ser desacreditada al respecto de lo que les indicaba. Eso es importante entender. Ahora, antes de pasar como a esta segunda zona donde también es aplicable el criterio, en estas zonas declaradas saturadas es aplicable el criterio. En la actualidad, toda zona que esté declarada saturada es aplicable el criterio, pero en el futuro van a existir zonas que van a ser declaradas saturadas, y ojo, planteo saturadas, no latentes, zonas declaradas saturadas, porque estas están superando los valores de la norma, que van a caer en el marco de la ley 21.562, que modifica la ley 19.300 sobre restricciones a zonas saturadas o latentes. Y que esta modificación de ley lo que va a traer aparejado es que en los decretos de saturación de nuevas zonas declaradas como saturadas, en ese decreto va a estar estipulado lo que se considere como impacto significativo. Por lo tanto, en el futuro, todas zonas declaradas saturadas bajo esta ley, ese decreto va a especificar en qué condiciones se va a considerar el impacto significativo. Mientras tanto, en todas las zonas que han sido declaradas saturadas a la fecha y que no están afectas a esta legislación, es aplicable este criterio. Eso es importante decirlo también porque eso nos da el marco de en qué circunstancia aplicar un criterio u otro. Volviendo entonces a los puntos donde es aplicable, la caracterización donde es aplicable este criterio, quedamos claros en que las zonas declaradas saturadas en toda su extensión van a ser consideradas como zonas de riesgo preexistente, por lo tanto es aplicable este criterio, ojo, para material particulado 10 y 2,5, pero también van a existir zonas que las observaciones de los monitoreos de calidad del aire para estos dos contaminantes, lo que nos van a arrojar es que se está sobrepasando los valores establecidos en la normativa propiamente tal. O sea que nos van a estar hablando de una saturación, nos van a estar indicando que existe un riesgo preexistente. Entonces eso es importante entender dos cosas. Uno, cuando hablamos de estas estaciones, efectivamente aquí estamos hablando de zonas que no han sido declaradas saturadas, pero que la estación está indicando superación, y que esa estación también tiene que ser representativa de los receptores a los cuales se van a evaluar. Y esa representatividad no habla de que se esté esperando que esa estación de monitoreo de calidad del aire tenga una declarativa como tal, sino más bien lo que se está indicando es que los valores observados en esa estación sean muy similares a los valores que estarían expuestos los receptores humanos dentro de esa zona. Y eso habla mucho de las condiciones topográficas y meteorológicas en las cuales está emplazado tanto la estación como los receptores. Si quieren ver más detalles de este punto, pueden ir a revisar en la página web del Servicio de Evaluación la guía de área de influencia de calidad del aire, publicada en 2015, donde entregan detalle y conceptos importantes de esto último que les acabo de indicar. Entonces, un punto importante es que aquí tenemos una estación que está mostrando superación de los valores sin que esté declarada saturada, y esto último también es importante porque tampoco se persigue que el titular declare una zona como saturada. No, esto no es potestad de un titular ni del servicio de evaluación tampoco. Esto es potestad del Ministerio del Medio Ambiente a partir de otros instrumentos donde se decreta esta condición como tal. Sino que aquí lo que se persigue es que pueda describir el titular o consultor de un proyecto que la zona donde están emplazados los receptores se encuentra superando los valores según lo que se puede observar en la estación y por lo tanto es una zona de riesgo preexistente. Y bajo esa condición también les es aplicable este criterio. Dicho eso, entonces tenemos la evaluación, tenemos la parte de predicción cuantitativa, la evaluación, la significancia, este aumento significativo, bajo qué condiciones es aplicable en receptores que estén emplazados en zonas declaradas como saturados o que estén sobrepasando los valores de la norma, esta condición de riesgo preexistente. Bajo todo este escenario es aplicable este criterio. ¿Pero de qué trata este criterio?
Y esto es importante que lo entiendan, porque finalmente esto es un criterio que mezcla tanto un análisis de los efectos adversos a la salud de la población de material particulado hoy 10 y 2,5, como también un análisis con un enfoque estadístico que persigue este aumento significativo, porque es importante entender que nosotros siempre estamos en el marco de la normativa y en este caso nuestra ruta de navegación es el mismo reglamento. Por lo tanto, este mismo reglamento nos habla de un aumento significativo de las concentraciones. Y para ello lo que se aplicó en la elaboración de este criterio fue un enfoque estadístico, como primera iteración. Un enfoque estadístico denominado bootstrapping, que habla del aumento significativo de las concentraciones medidas en una estación de monitoreo para entender cuál es el aumento, cuál es un aumento que puede ser considerado significativo o no, estadísticamente hablando, de las concentraciones en esa zona. O dicho de otra manera más sencilla, lo que persigue este análisis estadístico es encontrar esa concentración que no perturbe las concentraciones basales de la zona de evaluación. Y eso es importante porque esta indicación o este enfoque estadístico está respondiendo directamente a lo que indica el literal A del reglamento. Y este enfoque estadístico fue aplicado a lo largo de Chile, como ustedes pueden ver, desde estaciones desde Calama hasta Coyhaique, para entender cuál era esta concentración aplicable a la realidad chilena, recomendada para poder evaluar la significancia de los impactos, siempre teniendo en vista toda la recopilación bibliográfica asociada a los efectos adversos de la contaminación de material particulado 10 2,5. Y esto es importante decirlo porque esto tiene que ver con el límite de corte que habla este criterio, un límite de corte de 10 microgramos de material particulado 10 y 2,5, 10 microgramos por metro cúbico. Y este valor no es azaroso, no es que nosotros los hayamos sacado de manera coloquial del sombrero, sino que tiene que ver con una recopilación de distintos papers, en este caso que hace el paper de Pope del 2020, ustedes pueden ir ahí al mismo documento a revisar el nombre del paper y el DOI asociado para poder tener más detalles. Pero en resumen, lo que indica este documento es que a partir de la recopilación de más de 25 años de estudios de corte, que es decir, de poblaciones monitoreadas y revisadas cómo han sido sus condiciones de salud frente a distintos aumentos de concentraciones de material particulado, se determinó también de manera estadística que hay una significancia, existe un efecto adverso a la salud de la población por un aumento de 10 microgramos de material particulado fino en cualquier condición de tiempo. Eso es importante también de establecer porque esto nos viene hablando de que a lo largo de todo el mundo esto es una condición que se puede evidenciar y se puede determinar de manera fehaciente como tal, y nosotros como servicio la hemos recogido, la hemos conversado también con el Ministerio de Salud y hemos decidido también mantenerla como un punto importante a la hora de determinar que un criterio máximo para una zona saturada van a ser estos 10 microgramos. Ahora, me quiero detener ahí un poco porque estamos hablando bajo una condición de que esté la zona saturada o evidentemente sobrepasando los niveles de saturación. Hay que entender que el marco legal hoy día es que una zona que no esté declarada como saturada se pueda aportar tanta concentración en el marco del CIA antes de llevarla a la saturación, en este caso para los receptores. Entonces eso es importante entender porque hay un análisis que es si una zona no está declarada saturada, la significancia se genera si es que se superan los valores de significancia, o sea, si se genera el riesgo. Pero para estos casos, para cuando ya existe un riesgo, porque estamos en una evidencia de que están sobrepasando los niveles de concentración, ahí es donde nosotros ponemos este límite de 10 microgramos. Y eso es importante de establecerlo porque efectivamente esto de los 10 microgramos no es extrapolable a zonas que no estén declaradas saturadas. Lo quiero mencionar también de manera indirecta para poder dejarlo claro también. Y otro punto importante de este criterio, bueno, para resumir estos dos puntos, perdón. Entonces, como ustedes pueden evidenciar, este criterio también tiene un análisis estadístico detrás, una aplicación, una metodología que se alimenta de la estadística
no solo de la matemática en sí, sino de toda la recopilación bibliográfica asociada a los efectos a la salud del material particulado, el MP2,5, bueno, y también del MP10, hay un paper de Loyola que también hace una recopilación y también se llegan a las mismas conclusiones respecto a este contaminante, y que por lo tanto aúna estos dos criterios para poder determinar estas concentraciones que efectivamente están hablando del riesgo para la salud de la población. Estamos aquí persiguiendo prevenir este aumento significativo del riesgo. Y este criterio, a lo que les iba a indicar este criterio y este análisis estadístico, es un análisis estadístico de manera trianual. Se elabora, es un criterio, es una metodología internacional que se elabora de esta manera y que por lo tanto esto da las bases y asienta que el criterio tenga dos tablas finalmente. Una tabla para impactos que tengan una duración mayor a 3 años y otra tabla para impactos que tengan una duración menor a 3 años. Porque finalmente para cualquier condición mayor a 3 años se van a dar ciertos valores y para cualquier condición menor se tiene una tabla estipulada en el detalle. ¿Por qué es tan importante el detalle para impactos menores a 3 años? Porque entendemos muchas veces que la mayor parte de las emisiones y per se concentraciones se pueden generar en fases de construcción de proyectos que son fases que no son tan largas, no son tan duraderas, y por lo tanto es necesario poder plantear esto en un detalle mucho mayor. Sin más preámbulos, veamos las tablas entonces. Esta es la tabla número 1 para impactos con una duración mayor a 3 años, y aquí se plantean bajo los distintos estadígrafos de las concentraciones, estos valores que entregan los modelos, cuál es el valor máximo del aporte de un proyecto. Esto es importante entender porque este criterio finalmente habla del aporte de un proyecto que puede entregar este proyecto sobre receptores humanos emplazados en esta zona. Y ahí, como ustedes pueden ver, el máximo para 24 horas de material particulado 10 es 5, en anual es 1, en 24 horas de MP2,5 1,71 y en anual es 0,33. Estos son los valores para impactos que tengan una duración mayor o igual a 3 años que tienen que ser considerados como, si son superados, van a ser significativos los aportes de concentraciones del proyecto en estos receptores. Y esto es un poco lo que les hablaba de este criterio estadístico. Tenemos esto para la duración de 3 años. Aquí también me quiero detener un poco en un punto importante que también habla del reglamento. Cuando se hace la predicción y evaluación, el reglamento es claro en hablar de que esto se hace para cada una de las fases del proyecto. Por lo tanto, hay que entender que cada fase puede tener una configuración distinta de las fuentes de emisión de material particulado y por lo tanto puede configurar un impacto distinto. Y eso es importante de evaluarlo a la hora, de tenerlo a la vista a la hora de poder evaluar. Esto es caso a caso, eso hay que decirlo, es caso a caso. En los ejemplos, puede ser reiterativo, los ejemplos un poco tratan de responder a este caso a caso porque no están escritos en piedra. Estos ejemplos hay que entenderlos para tener una guía, pero lo que sí está como criterio como tal son los valores de las tablas. Y eso es importante porque esto es parte de los análisis que tienen que hacer cada uno de los titulares y consultores. Entonces acá están para los impactos con una duración mayor a 3 años y para los impactos con una duración menor a los 3 años está la tabla número 2, que aquí está cortada para poder mostrar en detalle un punto importante que les había mencionado anteriormente, que el límite para cualquier caso siempre va a ser 10 microgramos. Y aquí ustedes pueden evidenciar lo que les indicaba, cualquier aporte, por muy corto en duración que sea el impacto, nunca va a poder sobrepasar los 10 microgramos, porque si lo sobrepasa va a ser considerado como impacto significativo y por lo tanto va a tener que presentar medidas de mitigación o reparación asociadas a hacerse cargo del efecto adverso sobre la salud de la población. Y eso es importante, quizás me equivoqué en las palabras, perdón, no es que no lo pueda aportar, sí lo puede aportar, pero si lo aporta va a tener que presentar las medidas asociadas. Y esto es importante también entenderlo porque aquí también nos habla de este criterio un poco, lo que también está indicando es que efectivamente los proyectos pueden incorporar a esta zona concentraciones mayores en menor tiempo, pero nunca pasando los 10 microgramos. Y esto es un poco lo que finalmente habla, este criterio habla también los distintos
papers o los distintos estudios asociados a efectos de la salud, que se pueden entregar concentraciones un poco más altas en un menor tiempo, pero nunca sobrepasando los 10 y entendiendo la perspectiva de que finalmente estos valores hablan de que estas concentraciones no están perturbando la zona en general donde se está emplazando el proyecto, que es esta zona saturada. Por lo tanto, esto viene de la mano con otros instrumentos, y aquí viene lo que le indicaba al principio, como este documento viene a prevenir que no se generen perturbaciones o variaciones considerables o estadísticamente significativas en una zona declarada saturada. Ahí viene la patita de los planes de prevención de descontaminación atmosférica, los planes de descontaminación atmosférica, mejor dicho, que vienen a limpiar estas zonas, a bajar las emisiones propiamente tal. Por lo tanto, estos dos instrumentos, este criterio, que finalmente es un criterio, una guía en el marco del artículo 81, y el instrumento propiamente tal que el PPDA viene a descontaminar esta zona. Esos son los valores de las tablas, y ustedes los pueden revisar. Como ya les había dicho, si se superan, van a ser considerados como impacto significativo. Y un punto importante también de destacar, que también lo recoge esta guía, y que es algo que entrega también en detalle el último criterio publicado de metodologías de evaluación de impactos ambientales, es entender todo impacto desde su génesis, magnitud, duración y extensión. Y la magnitud finalmente son estos valores expresados en las tablas 1 y 2, aportados únicamente por el proyecto en evaluación, con este corte máximo de 10 microgramos. La duración tiene que ver con la temporalidad de las emisiones, dependiendo de cada una de las fases del proyecto, asociada a cómo se va a configurar el impacto. Eso es importante entender, lo va a explicar un poquito más en detalle Camila. Y por último, la extensión tiene que ver con los valores que se obtienen del modelo en los receptores humanos, modelos que pueden ser refinados a screening dependiendo de las condiciones del proyecto. Esto es en sí el criterio. Ahora las voy a dejar con Camila Ramírez para que les pueda mostrar un ejemplo del documento asociado. Camila. Muchas gracias, Gino, por la presentación. Bueno, como ya comentaban, a continuación vamos a presentar el anexo A, en donde vamos a explicar uno de los ejemplos que se presenta en este anexo del documento técnico que estamos presentando. Y bueno, para comenzar, comentarles y reforzar lo que ya ha dicho Gino a lo largo de la capacitación, que este criterio contiene la extensión, magnitud y duración del impacto, que estos son los tres atributos más importantes que dan el origen a una predicción del impacto. Entonces, ¿cuándo es posible aplicar la tabla 1 o tabla 2? Para poder definir si aplicar una u otra tabla es que vamos a tener mayor énfasis y vamos a poner mayor análisis a la duración del impacto. ¿Y esto es por qué? Porque si existe una duración del impacto mayor a 3 años, vamos a tener que aplicar la tabla 1, y cuando sea una duración del impacto menor a 3 años es que se va a tener que aplicar la tabla 2. Entonces, para poder entender esto, vamos a poner un ejemplo hipotético de un caso práctico en donde este va a ser un proyecto que ha ingresado al CIA y que se denomina como proyecto ejemplo 1. Este proyecto ejemplo 1 vamos a considerar que se emplazará en una zona declarada como saturada por material particulado 2,5, tanto en su métrica diaria como en su métrica anual. Es decir, este escenario ya estamos frente a un escenario de riesgo preexistente por MP2,5 en ambas métricas. Este proyecto también considera que las fases de construcción, operación y cierre ocurren de manera secuencial, es decir, cuando termina una fase, comienza la siguiente y no hay superposición de ellas. Por otro lado, una característica de este proyecto ejemplo es que sus emisiones son iguales y continuas en cada año de operación. Entonces, para poder evaluar preliminarmente la duración del impacto y por ende la aplicación de una u otra tabla, es que se tendrá que analizar el informe de estimación de emisiones, en donde será importante poder analizar la tabla que muestro en esta lámina.
en donde podemos ver que se expresan las toneladas por año del contaminante, en donde se muestran todos los años que considera el proyecto en evaluación y para cada una de sus fases, es decir, las emisiones consideradas para la fase de construcción, para la fase de operación y para la fase de cierre. Quiero aclarar que, bueno, en función de consultas que se nos han hecho, es que esta tabla de emisiones y el análisis que se debe hacer es para poder evaluar el escenario de modelación que se va a realizar y que posteriormente se va a aplicar el criterio de significancia que presentamos en este documento técnico. Y por supuesto, este análisis de los años y las emisiones que van a expresar esta tabla van a dar un aviso previo de cuál sería la duración del impacto. Por lo tanto, es acá donde podemos analizar cuál es la tabla que se va a aplicar en cada uno de los casos. Entonces, para este caso ejemplo 1 se tiene la siguiente información. La etapa de construcción solamente ocurre en el año 1 de este proyecto. La fase de operación comienza en el año 2 hasta el último año de vida útil del proyecto, o sea, casi el último año de vida útil. Y por último, la fase de cierre solamente va a considerar el último año de vida útil de este proyecto. Entonces, como acá podemos observar en esta tabla, el año que contiene mayor emisiones corresponde al año 1 con, en este ejemplo, 10 toneladas por año de contaminante atmosférico 2,5. Entonces, para este caso, como es el primer año el que considera la condición más desfavorable en cuanto a emisiones de material particulado fino, y este año está asociado solamente a la fase de construcción del proyecto, es que para este caso se va a aplicar la tabla 2. O sea, como dije anteriormente, el escenario más desfavorable va a considerar el año 1, es decir, la fase de construcción, por lo tanto, es esta fase la que se va a tener que modelar y en función de los resultados que se presenten en esta modelación, se va a tener que aplicar la tabla 2. ¿Por qué la tabla 2? Porque estamos considerando que es un año el de este escenario desfavorable, por lo tanto esto es menor a 3 años. Entonces, como dijimos anteriormente, se va a tener que aplicar la tabla 2 y acá presento un pequeño extracto. Un momento. Puntero. Acá. Este es un extracto de la tabla 2 en donde, como dijimos anteriormente, la fase de construcción de este proyecto ejemplo considera un año, lo cual estaría dado por esta fila de la tabla, en donde podemos observar acá cuáles son los criterios de significancia tanto para material particulado 10 como para material particulado 2,5. Como se dijo anteriormente frente a las características de este proyecto, dijimos que este proyecto está en un escenario de riesgo preexistente por material particulado 2,5 en sus ambas métricas. Por lo tanto, en este caso, debiésemos aplicar los valores que se presentan para la métrica 24 horas, 5,3 microgramos por metro cúbico, y para la métrica anual, considerar el criterio de significancia de 0,99 microgramos por metro cúbico. Es decir, estos valores son los que se van a tener que considerar como criterio de significancia para este proyecto ejemplo. Y bueno, acá se van a dar los dos casos que es con respecto a la aplicación de la tabla, es decir, si es que se configura el impacto significativo y si es que no se configura. Entonces acá, como contexto y para poder reforzar lo que se ha indicado en otras guías del SEA, como por ejemplo la guía para la evaluación del riesgo para la salud de la población y también la guía de modelos que fueron actualizadas y publicadas este año, es que la evaluación debe realizarse en los receptores humanos. No debe realizarse en estaciones de monitoreo, ni debe realizarse en los puntos de máximo impacto, sino que como estamos evaluando riesgo para la salud de la población, esto tiene que ser evaluado en los puntos donde se encuentren receptores humanos. Entonces, si en alguno de
supera el valor de 5,13 microgramos por metro cúbico para la métrica diaria, así como también no se superaron los valores de 0,99 para la métrica anual, podemos decir que no se configura el impacto significativo. Por otro lado, en caso de que alguno de los receptores que han sido evaluados, receptores humanos por supuesto, resulten con valores mayores a los ya indicados en ambas métricas o en alguna de estas métricas, entonces estaríamos frente a una situación en la que sí se configura el impacto significativo. Ahora bien, ¿cómo es posible observar en esta lámina? Se pueden generar estos dos casos, que como les comentaba, el primero es que no se configura el impacto significativo porque ninguno de los receptores evaluados supera los límites de significancia o los criterios de significancia que se exponen en la tabla 2. Y por otro lado, vamos a tener la situación en que sí se configura el impacto significativo. Acá hay que tener ojo en una situación. Y en el caso de no configurarse el impacto significativo, es decir, este caso, el caso A, y asumiendo que las actividades que se realizan en la etapa de operación y cierre son de la misma naturaleza y son mucho menores en cuanto a emisión de material particulado 2,5, en este caso, por supuesto, particular de este proyecto ejemplo 1, entonces se podría descartar el impacto significativo en las otras etapas, en las otras fases del proyecto. Por lo tanto, en ese caso sí se presenta el respaldo técnico y la justificación fundada en cuanto a emisiones en las otras fases del proyecto, entonces se podría indicar que no existe tampoco impactos significativos en las otras etapas del proyecto, por lo tanto, no habría impacto significativo en el proyecto como tal, o sea, es decir, el proyecto entero en todas sus etapas y en toda su vida útil. Entonces vamos a ver ahora el caso en que sí hubiese impacto significativo, es decir, si en alguno de los receptores humanos evaluados existieran valores mayores a los indicados en esta tabla. Entonces, como les comentaba, si en caso de que se superasen los umbrales que se estiman en la tabla 2, en este caso ejemplo, para la fase de construcción, entonces, en ese caso, el titular deberá realizar la evaluación en las otras fases del proyecto para poder evaluar si existe o no impacto significativo. Y esto es con el objetivo de poder definir la duración del impacto. Porque si en el escenario en que se identificara el impacto significativo en la fase de construcción, por ejemplo, ¿de qué manera podríamos descartar de que en las otras fases, la fase de operación o en la fase de cierre, no existiera impacto significativo? Entonces también se tienen que evaluar esas fases. Entonces, refuerzo que esto no es meramente por tener que evaluar cada una de las fases del proyecto por una regla general, sino que es para evaluar la duración que puede tener este potencial impacto. Entonces, en este caso, la fase de operación considera más de 3 años de emisión de las fuentes emisoras. Por lo tanto, para este caso, se debiese evaluar el criterio de significancia que se establece en la tabla 1, dado que, como se dijo anteriormente, preliminarmente la duración de este impacto es mayor a 3 años, por lo tanto, se tiene que aplicar la tabla 1. Por otra parte, para la fase de cierre, como se considera solamente 1 año en que funcionan las fuentes asociadas a esta fase del proyecto, es que en este caso se debiese aplicar la tabla 2, dado que, como se dijo anteriormente, preliminarmente la duración de este impacto sería menor a 3 años. Entonces acá quiero indicar algo muy relevante y es que todo lo que se presenta en el anexo A de este criterio técnico y los diferentes ejemplos y todas sus consideraciones, es importante relevar que estos son criterios propuestos que corresponden a recomendaciones.
Dado ello, es preciso mencionar que si el titular utiliza otra metodología para la aplicación de las tablas 1 o 2, esta, por supuesto, que debe ser justificada y fundamentada mediante una justificación técnica en función de la duración del impacto de las emisiones atmosféricas de material particulado. Bueno, entonces ahora ya terminando este caso ejemplo, es que vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Acá vamos a mostrar algunas preguntas que se han ido repitiendo a lo largo de las diferentes capacitaciones que se ha hecho a través de este documento técnico, así como también preguntas que se han recibido a través de los canales de comunicación que tiene el servicio. Gino, podemos comenzar con esta sección. Perfecto. Voy a dar paso a la lectura de las preguntas y respuestas frecuentes, Camila. Entonces, Camila, ¿cuándo comienza a ser exigible este criterio? Gracias, Gino, por la pregunta. Esta es una pregunta que se repite y es genérica para todos los documentos técnicos que publica el servicio. Y acá quiero indicar que, de acuerdo a lo que se señala en la letra D del artículo 81 de la ley 19.300, así como también en el inciso 2 del artículo 4 del reglamento del CIA, se indica que estos criterios técnicos y guías son exigibles a partir de la fecha de publicación de su resolución de observancia, que para este caso específico de este documento técnico sería a partir del 8 de septiembre del presente año. Muchas gracias, Camila. Bueno, sigo con la pregunta 2 para Gino, y es la siguiente. ¿Qué sucede si un proyecto se encuentra en etapa avanzada de la evaluación? Muchas gracias por la pregunta, Camila. Bueno, entendiendo por etapa avanzada de evaluación, ya habiendo hecho el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y en la consideración, por ejemplo, de que no tenga una instancia donde responder o que no sea significativo esto respecto al proyecto, no le sería exigible este criterio. Pero esto también depende mucho del caso a caso y en la etapa que se encuentre de evaluación. Por eso quería relevarlo en la pregunta en cuanto a la etapa avanzada, en cuanto a la posibilidad de poder responder a las dudas, inquietudes respecto a este criterio, sobre todo en la base, y les vamos a dejar en el chat de esta capacitación el instructivo del presente año, del 21 de julio del 2023, que imparte instrucciones sobre la aplicabilidad de las guías y criterios de evaluación en el marco del CIA. Y este documento habla de los principios de contradictoriedad, proporcionalidad, respecto finalmente a poder incorporar observaciones al proceso de evaluación y a la posibilidad de que también los titulares y consultores lo puedan responder. Así que en términos concretos y entendiendo etapa avanzada como una etapa donde efectivamente no se puedan hacer nuevas preguntas, eso sería un no. Pero esto tiene que ver mucho con la aplicabilidad de este criterio, así que los dejamos invitados a que lo puedan revisar y leer en extenso. Muchas gracias, Gino. Camila, ¿basta con sobrepasar en un receptor humano los valores del criterio para que el impacto sea considerado como significativo y se deba ingresar, por ende, el proyecto de actividad como un estudio de impacto ambiental en el marco del CIA? Gracias, Gino. Bueno, la respuesta para esta pregunta es sí. Este es un criterio de significancia que responde al artículo 5, letra A del reglamento, es decir, riesgo para la salud de la población. Y acá quiero mencionar el concepto de población que se indica en la guía de riesgo para la salud de la población y que la voy a leer de manera literal. ¿Qué dice? Por lo tanto, la expresión de población utilizada en la letra A del artículo 11 de la ley 19.300 debe entenderse en términos amplios, es decir, tanto a un conjunto de personas
como en atención a las circunstancias a una sola persona que de manera permanente o transitoria pudiera encontrarse en el área de influencia del riesgo para la salud de la población. Por lo tanto, sí, si es que hay uno de los receptores identificados y evaluados y supera el criterio de significancia, entonces sí, es impacto significativo, por lo tanto debe ingresar como EIA. Muchas gracias, Camila. Bueno, voy con la pregunta número 4. ¿Cómo se determina el escenario de riesgo preexistente en él o los receptores humanos evaluados? Ya, esta pregunta es muy interesante y también nos da pie a hablar un poquito de la historia de la evaluación del riesgo para la salud en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Hay que remontarnos a año 2012, año de publicación de la guía de la primera edición de la guía para la evaluación del riesgo para la salud de la población, de la guía también de modelos de calidad del aire, donde principalmente la primera ya indicaba la necesidad de poder determinar bajo qué condición se encontraban los receptores humanos emplazados en el área de influencia, a partir de entender si finalmente estos estaban sobrepasando los niveles normativos, en este caso de las normas primarias de calidad ambiental, y bajo esa superación entendiendo que existía un riesgo preexistente. Esto del riesgo preexistente no es nuevo, esa guía del 2012 ya lo mencionaba y es algo que hemos traído y hemos actualizado de manera mucho más potente para que vuelva a estar en la palestra, en el entender finalmente de que cómo se determina este riesgo preexistente. Y como bien indicaba, esta determinación reza a partir de entender de que estos receptores humanos evaluados se encuentran en una zona que está sobrepasando los niveles de la normativa, de las normas primarias de calidad ambiental. Es decir, una zona que esté declarada como saturada o que las mediciones o las observaciones de una estación de monitoreo de calidad del aire para estos contaminantes indiquen la superación. Y eso último es importante porque lo vuelvo a reiterar y es uno de los puntos que quizás también ha costado de entender, pero no es algo que se esté diciendo hoy, sino que el año 2015, en la publicación de la guía para la descripción del área de influencia de la calidad del aire en el marco del CIA, se indicaba que cuando se hablaba de los valores representativos de la calidad del aire de una estación de monitoreo, lo que se estaba persiguiendo es que no se midiera, no se tomara la estación de monitoreo como un receptor, como tal, porque no es el objeto de protección, no es, por ejemplo, en este caso receptor humano, o en otros pueden ser receptores tipo recursos naturales, sino que más bien lo que se obtenía en eso, lo que se podía observar en ello, fuera representativo de estos receptores. Y eso lo dice textual, ustedes pueden ir al capítulo 3 de esa guía para entender de que finalmente desde el año 2015, 2012, hemos entendido la evaluación como tal en los receptores humanos y por lo tanto se configura que existe esta segunda patita de escenarios de riesgo preexistente donde efectivamente hay una estación de monitoreo de calidad del aire que está indicando que se están sobrepasando los valores de la norma sin que necesariamente exista una declaración o un oficial como saturación. Y esto también lo recoge el criterio y habla un poco de que la declaración propiamente tal de saturación habla de una activación de distintos procesos para poder descontaminarla, pero solo eso, no tiene relación con el CIA en cuanto a determinar este riesgo preexistente. Entonces, hay que entender también de que no es que este documento venga a invalidar las estaciones con representatividad poblacional, todo lo contrario, si tiene una declarativa como representatividad poblacional, cuanto mejor, pero si no lo tiene, lo que se persigue no es que lo tenga, no es que tenga esta declarativa propiamente tal, y lo dice la guía del 2015, sino que más bien lo que se persigue es que los valores observados en esta estación sean representativos de los receptores. Entonces, en resumen, ¿cómo se determina el riesgo preexistente de los receptores? Si está declarada saturada por material particulado 10,5, en el marco de este criterio, obviamente, riesgo preexistente. Si los valores observados en la estación de monitora, que es representativa de esos receptores, sobrepasan los niveles de la norma, riesgo preexistente. Gracias, Gino, por tu respuesta. Cami, la pregunta número 5.
solo las emisiones de material particulado 10 o 2,5 de una fase del proyecto determinan la condición a evaluar por parte del proyecto o actividad en el marco del CIA? Bueno, Gino, gracias. Y esto, la respuesta es no necesariamente, y esto ya lo hemos dicho a lo largo de la capacitación, que va a ser caso a caso y que va a depender de cómo sea el proyecto que va a ingresar a evaluación. Como dije anteriormente, no es una regla que se deba evaluar cada una de las fases del proyecto, sino que esto responde a que se debe definir la duración del potencial impacto que se está o que se va a generar o que potencialmente se puede generar. Por lo tanto, en el caso ejemplo que vimos, se evaluó el escenario, se evaluó la fase de construcción, la cual a partir de las emisiones que pudimos observar en la tabla, en el año 1 había una condición desfavorable en cuanto a emisiones atmosféricas. Entonces, en este caso, si es que no hubiese impacto significativo, es decir, si es que en la modelación que se realizó para el año 1 de ese proyecto no hay receptores en los que se observe superación de los criterios de significancia, entonces para ese caso no sería necesario realizar la evaluación de las otras fases del proyecto, siempre y cuando, por supuesto, exista la misma naturaleza de las emisiones atmosféricas, que no hayan cambio en las configuraciones de las fuentes, y considerando de que en las otras fases del proyecto hay emisiones bastante menores. Entonces, en este caso, podríamos descartar el impacto significativo de las otras fases del proyecto. Ahora, si es que, por ejemplo, tuviésemos el caso en que hay un proyecto que considera una ampliación y así como también una extensión de la vida útil, este caso es diferente porque podemos establecer que va a haber una superposición en cuanto a la fase de construcción del proyecto en evaluación y va a haber emisiones que corresponden a la operación del proyecto actual. Por lo tanto, en este caso, vamos a tener que evaluar el escenario de superposición, es decir, la fase de construcción del proyecto, considerando las emisiones que se generan por la operación actual del proyecto, y también vamos a tener que evaluar la fase de operación como en sí misma del proyecto que se esté evaluando. Y esto considerando, y esto con el objetivo de poder establecer la duración del impacto. Por ejemplo, si es que en esta fase de construcción que está solapada con la operación actual del proyecto, existiese alguno de los receptores con impacto significativo, entonces, debido a la naturaleza del proyecto, debiésemos también evaluar la fase de operación, y esto no netamente para hacer la evaluación por ser la fase de operación del proyecto, sino que se debe definir la duración del impacto. Y acá, ¿por qué enfatizamos tanto que se debe definir esta duración del impacto? Y es porque en el marco del CIA, la evaluación no termina solamente cuando se asume el impacto significativo, sino que al asumir el impacto significativo, el titular debe presentar un plan de medidas de mitigación, reparación o compensación que se haga cargo de este impacto significativo, considerando los mismos atributos que dieron origen a este impacto, es decir, a partir de su magnitud, de su extensión y su duración. Por lo tanto, estas medidas que se van a tener que establecer en este plan de medidas de mitigación, reparación o compensación tienen que ser idóneas a la duración del impacto. Por lo tanto, la respuesta, en resumen, es que va a depender del caso a caso de cada uno de los proyectos que se sometan a evaluación. Muchas gracias, Camila. Gino, voy con la pregunta 6. Dice así: ¿cómo se relaciona este criterio con otros instrumentos de gestión ambiental de orden superior, como por ejemplo los PPDA? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, esta pregunta nos abre también a la conversación y al debate y a los límites que tiene también establecido la compensación de emisiones en el marco de instrumentos como por ejemplo en los planes de prevención de descontaminación atmosférica y lo que tiene que ver con este criterio, que es la significancia en la evaluación de los impactos ambientales.
Hay que entender que son dos cosas totalmente distintas. En este caso, lo que tiene que ver con los planes de descontaminación atmosférica, la cuantificación y comparación de los valores de compensación de emisiones, y por ejemplo, en un caso, plan de compensación de emisiones preliminar, tiene que ver y responde a un tema normativo asociado al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a un proyecto que se emplace en una zona que sea declarada como saturada o latente, y no responde en sí a un análisis de la significancia de los impactos ambientales, en este caso por emisiones de material particulado de 2,5. Eso tiene que ver con, por ejemplo, este mismo criterio asociado a las concentraciones cuantificadas sobre los receptores humanos establecidos en el área de influencia del proyecto. Entonces son dos cosas distintas, pero que sí se relacionan. Y esta relación tenía que ver mucho con lo que indicaba al principio. Por un lado, este documento y este criterio lo que viene a indicar es una prevención del aumento significativo de las concentraciones, el efecto sobre la salud de la población en los receptores humanos emplazados en estas zonas, por ejemplo, declaradas como saturadas por material particulado 10 y 2,5, mientras que este instrumento de orden superior, que son los planes de descontaminación, vienen a reforzar el trabajo de la descontaminación propiamente tal, vienen a poder eliminar la cantidad de emisiones asociadas en una zona para poder cumplir con los objetivos mismos del plan, que es bajar las concentraciones totales en esta zona, en esta macrozona de saturación, para poder estar en una condición inferior a lo que establece la norma primaria de calidad ambiental. Gracias, Gino. Y bueno, vamos con la última pregunta, que dice, ¿cómo se relaciona este criterio con la ley 21.562, que modifica la ley 19.300 sobre restricciones a zonas saturadas o latentes? Es muy importante tenerlo a la vista porque, como se había indicado y se dice textual en el documento, para toda zona que sea declarada como saturada, ojo, saturada, la saturación es la superación del valor de normativa y tiene relación con el riesgo preexistente, no latente. Para toda zona que sea declarada como saturada bajo la ley 21.562, esta ley indica que el decreto que la dictamine como tal, como una zona saturada, va a indicar el criterio de significancia para el aporte de las emisiones de material particulado 10 u 2,5 según sea declarada saturada. Entonces es importante entender que bajo esta condición es la ley que va a determinar para todas las zonas con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma el criterio, pero que para aquellas zonas que ya han sido declaradas saturadas y que se encuentran en esta condición como tal, es aplicable actualmente este criterio. Quería mencionar un par de cositas más antes de ir cerrando. Hay hartos temas que hay que poder diferenciar y que quizá se están considerando como nuevos criterios y sin embargo no son nuevos criterios. Esto se ha venido mencionando hace bastante tiempo, sobre todo poder separar los planes de compensación de emisiones del descarte de los efectos característicos de circunstancias, una parte normativa, otra parte no. El enfoque del análisis sobre los receptores, el objeto de protección es el riesgo para la salud de la población, no una estación de monitoreo de calidad del aire. Entonces los puntos de evaluación son los receptores. Lo mismo pasa con ruido, lo mismo pasa con otras emisiones que son medidas a los receptores y por lo tanto tienen la misma lógica que el material particulado, etcétera. Entonces es importante también que no solo revisen este criterio, sino que revisen la guía para la evaluación del riesgo para la salud, la guía de área de influencia de la calidad del aire, porque todo viene indicando lo mismo que hemos mencionado hoy día, la evaluación sobre los receptores, en este caso receptores emplazados en zonas declaradas saturados que superan un valor de la norma, bajo tales concentraciones del contaminante bajo los distintos estadígrafos, se va a considerar que hay un impacto significativo, no se superan los valores de la tabla 1 o la tabla 2. Y que eso es importante también entender de que la declarativa como zona saturada puede ser por material particulado 10 o 2,5 e incluso en el mismo contaminante puede ser por diaria o anual. Eso tiene que verse en los análisis del proyecto y tiene mucho que ver con el caso a caso. Así que son parte también de los análisis que
tiene que hacer de manera previa. Todo proyecto tiene que hacer de manera previa estos análisis, que es importante de mantenerlo, entender que no solo la estimación de emisiones es necesaria, porque es necesario en el marco del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, sino que entender cómo se va a dispersar esta concentración, estas emisiones, y entender la concentración, que es finalmente lo que el reglamento hoy día nos mandata a evaluar, la concentración, no las emisiones, y por eso es importante setearse en esta nueva forma de ver, o más que nueva forma, perdón, en esta forma de ver lo que ha sido indicada a lo largo de las distintas guías, a lo largo del tiempo, como les indicaba, y entender también de que esto no es solo aplicable a partir de modelos refinados, sino que va a depender mucho de el tipo de proyecto, la magnitud de sus emisiones, la cercanía a los receptores, etcétera, para entender finalmente si se aplica un modelo refinado o un modelo tipo screening. Quería cerrar un poco con esta reflexión, que es importante porque también es parte de las distintas preguntas y respuestas frecuentes. Gracias, Gino. Si quieres pasar a la siguiente lámina, Camila, como para dejar a todos invitados a que nos puedan canalizar sus observaciones, sus dudas, inquietudes, sugerencias, etcétera, a los distintos canales oficiales para poder responderles, ya sea al formulario que actualmente tenemos vigente en línea en el Centro de Atención Usuario. Ustedes pueden desde su celular tomar este código QR y ingresar directamente al Centro de Atención Usuario a rellenar el formulario, o si ingresan a la página web también van a dar y en el cual van a poder encontrar todas las guías publicadas y vigentes, y también todos los criterios, ya sea que quieran hacer algún comentario, consultar sobre este u otros, o también está disponible el correo de comentarios.documento@sea.gov.cl, donde también pueden canalizar sus distintas dudas e inquietudes. Los dejamos cordialmente invitados a que puedan hacernos sus comentarios, dudas, consultas, sugerencias a estos dos canales. Vamos a estar respondiendo también dentro de los plazos establecidos a la brevedad posible. Muchas gracias, Gino. Nos corresponde ahora entonces dar este cierre a la actividad, y no quisiera terminar esta actividad sin contar y sin compartir con ustedes la plataforma del servicio de evaluación ambiental, la página web del servicio, que es www.sea.gov.cl, donde van a poder encontrar diferentes banners que van informando sobre las actividades que tienen mayor premura, por así decir. Por ejemplo, hoy tenemos todavía activado el banner de la capacitación en la que estamos, pero hay un banner también muy importante que está abajo, que tiene relación con la encuesta, que es una invitación que estamos haciendo a responder la encuesta sobre aplicación y uso de guías y documentos del servicio. Tienen hasta mañana, si no me equivoco, 20 de octubre, para poder contestar esto y robustecer nuestra comprensión de cómo se interactúa con esa guía. En esta misma página van a poder encontrar, por supuesto, el acceso al SEA Capacita, lugar donde, como sabrán, es hasta noviembre la última dictación de estos cursos, así que nos queda todavía un mes para poder tomar y alcanzar a tomar los últimos cursos que se van a dictar este año. Y además, quiero mencionar que van a poder encontrar en la pestaña de grabaciones todas las capacitaciones iniciales y capacitaciones técnicas que estamos realizando. Se van a ir cargando junto a sus documentos y van a poder revisar, por supuesto, una vez terminadas estas actividades, una vez más y siempre que sea necesario reforzar estos contenidos. Como dije, y como bien dijo Gino, también hay que recordar la casilla de correo comentarios.documento@gov.cl, y por supuesto también agradecer tanto a Gino por la relatoría como a Camila, que nos acompañó y nos relató esta actividad, así también a Camila Carrasco, nuestra jefa del Departamento de Estudios y Desarrollos, y en nombre de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, agradezco su participación y nos veremos en una próxima capacitación.